Otro de los grandes psicoanalistas es Erich Fromm, ¿sí? Que a mí también me parece impresionante. Erich Fromm, ¿sí? Jung y Fromm para mí son fundamentales dentro de la psicología y del psicoanálisis. Entonces, también tengo muchos libros de Fromm y he leído siquiera unos 4 o 5 libros completos de Erich Fromm. Eh, Desde la universidad incluso hasta la actualidad. Y me pareció, para mí son los dos claves del psicoanálisis, personalmente. A otra gente le gusta más Freud en sus aportes teóricos e investigan más a Freud. Por eso para mí es un tema pendiente Freud. De paso, un pequeño paréntesis. También en otro video menciono que una serie en Netflix sobre Freud, ¿sí? Eh, Busquen Freud en Netflix y va a salir la serie ahí. Lo vi ya, la primera temporada lo vi, me parece chévere, y hay muchas cosas místicas y de la psicología analítica. Sin embargo, no es la verdadera biografía de Freud. Eso hay que tener claro. Hay muchos elementos que son fantásticos, no son reales, pero no deja de ser una serie interesante. Haré algún rato un video también sobre esa serie. Me parece súper chévere a los que nos gusta la psicología y el psicoanálisis y la psicología analítica. Eh, es impresionante esa serie. Yo creo que hay elementos mitológicos, culturales, históricos muy interesantes, pero como les digo, no es la verdadera biografía de Freud porque hay elementos que no son verdad. Si es que queremos investigar más sobre la verdadera vida de Freud, hay que investigar en sus fuentes, en sus libros, en sus publicaciones y en sus obras completas. Eh, pero no está por demás como cultura general, con un sentido siempre crítico, analítico, pros y contras de esa serie que está en Netflix y que recién se estrenó ahora en marzo, me parece que del 2020. Yo ya me vi enseguida la primera temporada, me pareció chévere. Eh, Eso como pequeño paréntesis. Vamos con Erich Fromm. Entonces había dicho que Erich Fromm también es otro de los psicoanalistas muy importantes y además es súper chévere porque tanto Freud como Jung, incluso otros de los fundadores de la psicología analítica, fueron médicos, fueron psiquiatras y fueron neurólogos, mientras que Fromm no fue médico, ¿ya? Ya vamos a revisar eso. Entonces, Fromm nace en Alemania en marzo de 1900, ¿sí? Él ya vivió después de la sociedad psicoanalítica que formó Freud, pero bueno, estaba vinculado con ellos. Nació, como digo, un alemán, europeo, judío, ¿sí? Fromm sí fue judío, o, de, o fue un descendiente de judíos. Muchos integrantes de su familia eran rabinos, ¿sí? Del judaísmo. Es decir, como los sacerdotes del catolicismo, los rabinos son los sacerdotes del judaísmo. Primeramente estudió bases del derecho en Frankfurt, luego se trasladó a otra ciudad, Heidelberg, bueno, no sé alemán, un término, Heidelberg debe ser. Y ahí estudió sociología. Entonces, Fromm sobre todo es un sociólogo, ¿sí? Entonces, por eso que no fue médico. Fromm fue un sociólogo. Donde hizo su doctorado en el año de 1922 bajo la asesoría de Alfred Weber acerca de la ley judía, ¿sí? Entonces, importantísimo. A fines de la década de 1920, Fromm comenzó su formación como psicoanalista en el Instituto Psicoanalítico de Berlín. Un sociólogo especializado en psicología, en psicoanálisis. Impresionante, o sea, acá al menos en Cuenca, en el Ecuador, bueno, en Cuenca hablemos, hay muchos sociólogos que son marxistas, lamentablemente. Bueno, algo tendrán de bueno, ¿no? Los marxistas, pero personalmente no soy mucho de la tendencia, era de la tendencia un poco marxista, nunca profundicé en Marx, pero conozco, también tengo videos sobre Marx, psicología del marxismo, ¿ya? Pero nunca he sido un estudioso profundo de Marx. Conozco como cultura general y sí tengo un video sobre eso. Ya el que quiere especializarse en Marx, pues ya necesita estudios mucho más profundos, estudiar sus libros, su obra. Es igual que Freud. Para mí, Freud conozco como cultura general, sé muchos conceptos de Freud, pero otra cosa ya es especializarse en cada uno, en cada autor, analizar toda su biografía y analizar todas sus obras. Entonces, Fromm fue un sociólogo, pero se formó en psicoanálisis,
yo creo que eso, no sé si es que hayan sociólogos en Cuenca que hayan profundizado en psicoanálisis. Desconozco. Si es que alguien conoce, pues, y me puede informar, pues fuera chévere. Pero a lo menos en Cuenca y en el Azuay no conozco sociólogos que hayan profundizado en psicoanálisis. Entonces, interesante ese perfil de Fromm, sociólogo y se formó después en psicoanálisis. ¿En dónde? En el Instituto Psicoanalítico de Berlín, con un discípulo de Freud, que no era médico, ya, el jurista Hans Sachs. Bueno, habría que investigar más a fondo quién fue este personaje. Desde 1929, Fromm ejerció como psicoanalista lego. ¿Ya? ¿Qué es esto de psicoanalista lego? Es decir, que no era médico. ¿Ya? Ya lo dije. Entonces, era un psicoanalista que no era médico, perdón, porque la mayor parte de psicoanalistas eran médicos. Entonces, eso ya le da un toque diferente a Fromm, una mirada diferente desde la sociología, pero formado en psicoanálisis. Estudió las teorías de Marx, ¿sí? Como sociólogo, eso digo, muchos de los sociólogos son marxistas, la mayor parte, más del 80 o 90% de los sociólogos son marxistas. Entonces, de hecho, entonces Fromm fue un marxista, estudió las teorías de Marx y la vida de Marx, incluso tiene un libro sobre Marx, que sí me lo he leído. Entonces, a través de Fromm yo sí he conocido a Marx, de su libro, que no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, tiene un libro sobre Marx, entonces ese libro sí me lo he leído y a través de Fromm sí he conocido a Marx, no de fuente directa de Marx. En 1930 fue invitado por Max Horkheimer a dirigir el Departamento de Psicología del reciente creado Instituto para Investigaciones Sociales en Alemania, en Frankfurt. Más conocido, este Instituto para Investigaciones Sociales, más conocido como la famosa Escuela de Frankfurt, que es el pilar de la teoría crítica del socialismo. ¿Ya? Entonces, esta escuela de investigaciones sociales era freudiana y marxista. Entonces, estudiaban a fondo a Freud y a Marx. Era freudo-marxista, la escuela de Frankfurt. Y bueno, a lo menos desde el liberalismo es muy criticada en la actualidad y desde el conservadurismo, especialmente Agustín Laje, es muy crítico con la escuela de Frankfurt. ¿Ya? Yo algo sí conozco de la escuela de Frankfurt y algunos de sus autores, porque tuve la oportunidad de estudiar algo en la maestría sobre esta escuela, pero también soy crítico de esta escuela de Frankfurt. Entonces, Fromm fue parte de la escuela de Frankfurt, pero después pasaron los años y salió porque no estaba de acuerdo en muchas cosas y después fue crítico de la escuela de Frankfurt, ¿ya? Por eso salió, ¿sí? Y después comenzó a criticar duro a la escuela de Frankfurt porque no estaba de acuerdo en muchos de sus ideologías y de sus conceptos. Y más bien después ya se fue por el lado más bien humanista, por otro lado. Pero él fue parte de esta escuela de Frankfurt y un crítico. Entonces, la escuela de Frankfurt más son filósofos, sociólogos. Entonces, en cambio, Fromm, aparte de ser sociólogo, fue un psicólogo, psicoanalista, raro en la escuela de Frankfurt. Hizo aportes importantes, ensayos, temas y conceptos, sí, aportes respecto a ensayos, libros, temas y conceptos, como por ejemplo uno de sus libros que es Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea, que siempre lo reviso yo. Una vez lo leí todo y después lo voy revisando por partes y lo tengo por aquí para que vean que no estoy mintiendo. Aquí está, Esta es el libro Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea, que es uno de los libros de Fromm y que intento revisarlo una y otra vez, a veces, no siempre, pero a veces sí estoy subrayando ciertas cosas que son importantes de parte de los aportes de Fromm, que me parecen muy, muy interesantes. Y este otro libro que sí lo he mostrado, este otro libro lo mostré en una conferencia que se llamó La psicología del borreguismo. Revisen un video que tengo en YouTube, la psicología del borreguismo. Para hablar sobre esa conferencia me basé en este libro. Bueno, en otras cosas también, en mi experiencia, en otras cosas, en otras lecturas, pero sobre todo en este libro que es muy importante, de Erich Fromm, El miedo a la libertad. ¿Ya? Entonces, es otro de los grandes aportes, y aquí tengo yo subrayado y todo esto. Entonces, siempre estos dos libros los estoy revisando. También tengo otros libros de Fromm que también los reviso, sobre Marx, sobre Freud, para hacerles una crítica.
Entonces, ahí sí me gusta un poco leer a Marx para hacerle una crítica a Marx, porque no soy marxista, nunca he sido marxista, pero eh, un tiempo sí fui un poco medio socialista, medio socialdemócrata, y ahora no me considero un socialista, más bien soy un crítico del socialismo y especialmente del socialismo puro y duro, porque de pronto sí hay una cierta rama de la socialdemocracia que sí tiene sus aportes importantes, del socialismo democrático, pero no del socialismo autoritario que nos han vendido con el Foro de Sao Paulo o con el correísmo, etcétera, ¿sí? Sino más bien con el socialismo de Fromm. ¿Sí? Ya vamos a revisar esto, porque los aportes de Fromm en cuanto a la socialdemocracia son súper interesantes. No estoy de acuerdo en todo con Fromm, con ningún autor en realidad, pero rescato sus aportes en ciertos elementos. Entonces, Fromm aporta con psicoanálisis de la sociedad contemporánea, con el miedo a la libertad en su libro, hace dentro del miedo a la libertad y también tiene otros escritos sobre, él es un crítico muy duro contra el régimen nazi. Bueno, ¿quién no? Y mucho más ser judío europeo que fue perseguido por los nazis. Es como no ser crítico del correísmo cuando uno ha sido perseguido por el correísmo, ¿ya? Entonces, muchos hemos sido perseguidos por el régimen correísta y no solo por Correa, sino por los fanáticos de Correa. Hasta el día de hoy me andan buscando por ahí porque estos 13 años les he criticado y les he dado duro en muchas cosas, digamos así. Entonces, ¿por qué? Porque no les ha gustado que les cuestionemos su poder autoritario. Entonces, asimismo, Fromm fue crítico con el régimen nazi, con este sistema brutal que persiguió a los judíos y asesinó a muchísimos judíos. Otro de sus libros que he querido conseguir y sacar copias es La patología de la normalidad, ¿sí? Pero en psicoanálisis de la sociedad contemporánea ya habla sobre la patología de la normalidad, ¿sí? Entonces, él cuestiona mucho ser normal, ¿ya? Es un concepto importantísimo. Mucha gente quiere ser normal dentro de la psicología, pero en cambio Fromm es un crítico con los normales, ¿ya? Más bien apoya la anormalidad. Y ahí, bueno, algún rato haremos un multilema sobre normalidad, anormalidad, que son términos bastante relativos. Entonces, tiene también este aporte de la patología de la normalidad, la patología de los normales, entre comillas, también hay que ponerlo eso. También otro libro, Psicoanálisis del campesino mexicano, otro libro sobre budismo zen, ¿sí? Entonces recupera, por eso es que Fromm también estableció las bases de la psicología humanista. A pesar de que es psicoanalista, estableció unas bases para que surja también la psicología humanista, pero ya en Estados Unidos. Entonces, el budismo zen, muy importante los aportes de esta filosofía o este estilo de vida de Oriente, de Asia Oriental, ¿ya? El budismo zen. Y también aportes importantes, como era marxista, él después se desvinculó de las corrientes marxistas, de las corrientes socialistas autoritarias y planteó más bien que haya un socialismo de corte humanista y comunitario a pequeña escala. Y esos aportes sí son importantes. No completamente, porque yo no estoy de acuerdo mucho ya con el socialismo. Estos últimos 2, 3, 4 años me he desencantado mucho del socialismo, viendo tanta corrupción y tantas cosas en el Ecuador y en el mundo también. Entonces ya me he desencantado del socialismo. Pero sin embargo, eso no quita de que Fromm tiene aportes muy importantes, porque incluso para la libertad y para el liberalismo es importante entender el miedo a la libertad, ¿ya? Entonces también aporta conceptos importantes sobre la libertad. Ya. En resumen, podemos decir que Erich Fromm fue un sociólogo, un psicoanalista, raro encontrar estas mezclas. Lo que sí hay psicólogos que después siguen sociología o psicólogos sociales, pero es raro que un sociólogo investigue sobre psicología, porque inclusive los sociólogos son muy críticos con nosotros, con los psicólogos, y peor con los psicoanalistas. Sí, por eso me río un poco, porque al menos acá en el Ecuador y en el Azuay es raro que un sociólogo estudie o profundice en psicoanálisis. Más bien, sí sucede lo contrario. Hay psicólogos que sí estudian sociología,
o psicología social. Y ahí les invito a que vean mi video sobre psicología social, mi videoconferencia. También fue un filósofo y, por supuesto, un escritor. Escribió muchos libros que yo tengo bastante, tengo una colección de Erich Fromm, inclusive más que Jung, ¿ya? Pero no lo he leído todos hasta ahora. Ojalá ahí tengo un pocotón de libros por leer y que me gustaría. Entonces, mientras ustedes, algunos de ustedes están en las farras y en los chupes o en otras cosas por ahí, que bueno, siempre es bueno, a mí también me gusta, pero sí, siempre saco el tiempito para estar solo y meditar con la lectura. En resumen, bueno, sí, Erich Fromm, bueno, ya leí esto de aquí, ya dije, combinó su experiencia clínica, porque también fue un psicoterapeuta, es, digamos, psicólogo clínico también, utilizando el psicoanálisis, con la meditación filosófica, ¿sí? Entonces era un filósofo también, ¿ya? Por eso escribió muchos ensayos ligados a la filosofía. Y murió en Suiza en marzo de 1980. Pasó por México, eso también, pasó por México, ¿sí? Vivió muchos años en Estados Unidos, después del régimen nazi que le persiguió, él se fue a Estados Unidos, como muchos de la escuela de Frankfurt, se fueron a Nueva York, a Estados Unidos, y de ahí él pasó a México, en la Facultad de Medicina, creo que si no mal recuerdo, es de la UNAM, de la Universidad Nacional de México, y ahí le encargaron el Instituto de Psicoanálisis, y creo que fundó o fue uno de los primeros creadores del Instituto de Psicoanálisis en México, de la Universidad de la UNAM, concretamente, me parece, si no me equivoco. Con todo habría que revisar más a detalle. También creo que tengo un video sobre Erich Fromm, vida y obra de Erich Fromm, que lo hice hace unos meses, también les sugiero. Ahí hay otras cosas que complementan a esta conferencia. No está muy claro tampoco, pero habrá que hacer otro para profundizar más sobre Erich Fromm. Digamos, esto es un término, y a pesar de eso me lleva mucho tiempo. Listo, entonces,